Entonces, vamos a orar por ellos, ¿no? Acompáñenme ahí a orar por ellos. La pregunta. A lo que estábamos hablando ahorita de la blasfemia. Sí. Eso, yo quería, que siempre he tenido como le decía, siempre he tenido como que saber bien qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que la Biblia dice que es el único pecado que no tiene perdón de Dios ni en este siglo ni en el venidero, ¿no? Y es hablar mal, pero que ya como siempre lo he preguntado y nunca me han dado como un ejemplo real, decir, vea, si usted hace esto, ahí está blasfemiando contra el Espíritu Santo. Hay que mirar qué es la blasfemia, el mismo título dice, y no solamente la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable, existen varias clases de pecados que son imperdonables. Juan en su carta dice, hermanos, yo ruego que no rueguen, no pidan por pecados que sean de muerte. Pues el que pecó de muerte, como dicen aquí, paila. Y si alguna persona, si alguna persona comete ese pecado sin saber que es un pecado de muerte. En ignorancia. Ahora, es que es en ignorancia. Pablo cometió el peor de los pecados. Pablo cometió la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y vamos a ver por qué Pablo comete la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero él dice que lo hizo en ignorancia. La carta a los Gálatas, Pablo dice que él todo esto lo hizo en ignorancia. Y por eso él alcanzó misericordia, porque él blasfemó contra el Espíritu Santo. Vamos a ver por qué Pablo blasfema contra el Espíritu Santo. Vamos a leer Mateo capítulo 12, verso 22. ¿Ya? Póngalo aquí, póngaselo aquí. No está cansado. Vamos a leer, abra ahí su Biblia, por favor. Solo más que yo. No, okay. Vamos a leer por qué Pablo blasfema contra el Espíritu Santo y por qué Pablo sí alcanzó misericordia. ¿San Mateo? Sí, Mateo capítulo 12 dice, entonces fue traído, 12:22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego, mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede acaso alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el otro. Vamos a entender cuál es la blasfemia y acompáñenme a entenderlo bíblicamente. Jesús se lo dice a ellos. Se lo dice de varias formas, cumpliendo las Escrituras. Miremos cuál. Entonces fue traído, ábrame por favor Isaías 35, verso 2 y verso 4. Dios es espíritu y es el solo santo. Ese de que habla allí, 35, es el solo espíritu. ¿Ya? Es espíritu y él es santo. Por eso los judíos aquí en el Nuevo Testamento le llaman el Espíritu Santo. Y en el Antiguo Testamento le llaman el Espíritu de Dios, el Espíritu Eterno, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver, Jesús hace unas señales. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego, mudo, y le sanó, de manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Cuando Dios estuviese presente entre nosotros, haría eso. 35 del verso 2 al 8. Dice, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura de Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Lea con entendimiento, ¿no? Escuche bien, cuando Dios estuviera presente, ¿qué haría? Cuando Dios estuviera presente. Sí, ¿qué haría? Vendría, estaría presente salvando. ¿Qué haría? ¿Los ojos de los ciegos qué?
se abrirán, ¿Qué más? y los oídos de los sordos se abrirán. Ajá. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, Estanques. y el que sequedal Manada. en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guardia será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y serán llamados camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Él mismo estará con ellos, o sea, Dios mismo vendría. Y cuando estuviera presente, ¿qué haría Dios? Para venir a salvarnos, ¿qué haría? ¿Qué dice que haría el verso 4? El 5. ¿Qué dice? Los ojos de los ciegos se abrirán, y los oídos de los sordos se abrirán. ¿Lo hizo Jesús o no? ¿Lo hizo? Él con eso le está demostrando cuál Dios es Él. ¿Quién es Él? No era cualquier hombre. Él les está demostrando. El ciego era ciego y mudo, y vio y habló. Segundo, el verso 23. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? ¿Quién es el hijo de David? Jeremías 23, 5 y 6. Recuerde que Jehová es el que vendría a salvarnos. ¿Quién es el hijo de David? ¿Quién es ese hombre? Toda la gente pregunta, ¿será este el hijo de David? Jeremías 23, 5 y 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Quién era el hijo de David? ¿Quién era? El hijo de David. ¿Quién era? Ahí lo dice. Jehová. Él es el que vendría y daría la vista al ciego, la lengua al mudo, ¿sí o no? ¿Qué más? Sería conocido como el hijo de David. 3. Dice que conocía los pensamientos de ellos. Salmo 94, 11. Léalo, por favor. Salmo 94, 11. Ajá. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que no son vanidad. Que son vanidad. Que son vanidad. Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Entonces, con todo esto, Jesús, al hacer eso, Él les está demostrando que Él quién es. El Jehová del Antiguo Testamento, el cual es quién. El Espíritu Santo. Dios, el Dios Espíritu hecho hombre. Porque Dios es Espíritu y es Santo. Eso lo decía antes de venir Jesús. No, esto lo está diciendo aquí. Aquí sí. Él les está demostrando quién es Él. Él les está demostrando, sana a un endemoniado, le echa fuera al demonio, y el demonio lo tenía ciego y mudo. Hace que el ciego viera y el mudo hablara. Fuera de eso, les dice, la gente murmuraba, ¿será este el hijo de David? Porque los judíos sabían que el hijo de David era el mismo y único Dios manifestado en carne. Y fuera de eso dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. El único que conoce los pensamientos, ¿quién es? Jehová. Pero aquí en el Salmo lo está diciendo antes. Eso, antes. Entonces Jesús, Él cumplió proféticamente todo. Él no necesitaba decir, yo soy Jehová o yo soy el Padre, yo soy el único Dios, sino con lo que estaba haciendo, estaba diciendo quién es Él. ¿Sí me entienden? Con lo que estaba haciendo. Ningún hombre, ni antes de Jesús, ni después de Jesús, puede hacer lo que Jesús hizo. Solamente Dios hecho hombre. Entonces dice, conociendo Jesús los pensamientos de ellos. Entonces, ¿cuál es la blasfemia del Espíritu Santo? No creer que Jesucristo, ¿quién es? Dios. ¿Jesucristo quién es? No creer que Jesucristo, ¿quién es? ¿Quién es Jesús? Dios. El mismo y único Dios, el Yahvé o el Jehová del Antiguo Testamento. Eso lo está demostrando. Y tras de repeso, para echarle como más fuego a la candela, o más leña a la candela, le dicen, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Entonces, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No creer quién es Jesús y fuera de eso atribuir las obras de Él, atribuírselas a quién? A los demonios. Y aquí entro y... Eso fue lo que hizo Felipe. Bueno, no, eso es lo que hizo la gente, murmuraba la gente. Eso es lo que hacía la gente murmuraba, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y Jesús les está demostrando quién es Él. Entonces dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios.
Isaías 33, 22. Miremos cuál es el reino de Dios que vendría. Isaías 33, 22. 33, 22. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Él mismo nos salvará. ¿Cuál era el rey que estaba entre ellos? El reino de Dios ha llegado entre vosotros. ¿Sí? Entonces Jesús les está manifestando quién es Él. Como hombre, Él es el Espíritu Eterno. Ellos no quisieron creer. Eso se llama blasfemar contra el Espíritu. No creer quién es Jesús, Isaías 44, 6. No creer quién es Jesús es una O blasfemia sea contra el que Espíritu. blasfemar no es cuando, o sea, yo promocioné la misma duda que él por algo que me sucedió y es, por lo menos, cuando uno está enojado, que uno dice, le quieren hablar de Dios y uno dice, no quiero que me hablen de Dios, no quiero saber de Dios, ¿eso es pecado? Pues Dios no se enoja por eso. La blasfemia es hablar mal de Dios. ¿Cuál Dios? Dios no sé qué. Y no sé dónde. Eso sí es blasfemia. Que la gente, Dios es culpable de todo. Y O sea, Dios por lo es un... menos cuando pasó el accidente de papá de mis hijos, y yo estaba pues ahí en el accidente, verlo a él ahí, llegó pues una tía hablando de Dios y yo le decía, mi mamá fue, mi hija, Dios sabe cómo hace sus cosas. Y decía, mamá, no me hable de Dios, no me hable de Dios porque, ¿sabe qué? Haciendo una pausa ahí, respecto a que a los indios que le dicen a uno, es que va a pasar esto, esto y esto, y que eso pase, un ejemplo. O darle, o sea, mira, a veces a mí me hace sentir culpable porque a mí me dicen, es que usted le dio credibilidad a eso, y pues no necesariamente es que yo le he dado credibilidad a lo que me había dicho un indio que llegó pues ahí, ¿no? Sino que a mí me pasa algo muy extraño, no sé si sea de Dios o de dónde venga, y es que yo tengo sueños que yo a veces siento qué quieren decirme los sueños y así mismo pasa. Bueno, ¿Sí me entendió? allí hay que mirar, mire. Pues primeramente vamos a terminar aquí con el caballero. ¿Entendió que la blasfemia? Sí, sí. La blasfemia es hablar mal. Hablar mal de... Entonces, en este caso, esta blasfemia era atribuirle a Jesús, que Jesús hacía las obras. Jesús vino y estaba demostrando que Él es el único Dios, el que conoce los pensamientos, el que sería llamado el Hijo de David, el que vendría y daría vista al ciego, la lengua al mudo, todo eso levantaría al paralítico. Ese es el mismo y único Dios. Pero ellos se la atribuyen ¿a quién? Al diablo. Entonces, eso es blasfemar. Y la gente blasfema, hay veces, cuando a mí, por ejemplo, como usted me lo dijo también allá en el parquecito este, que usted, ¿cómo era? Que le tenía rabia a los pentecostales, ¿cómo era? ¿Qué usted decía? Yo le tenía rabia a los pentecostales. No me gustaban. Eso. A mí me enseñaron también que lo que se hacía en la iglesia pentecostal era del diablo. A mí me enseñaron eso. Entonces, hay veces la gente blasfema contra el Espíritu Santo, cree atribuirle las obras que pasan en la iglesia al diablo, cree que eso es del diablo. Yo no era por eso, yo era por cómo oran. Por eso, entonces la gente dice, estos son del diablo, que no sé qué, hijos del diablo. La gente dice eso, pero no saben que se están metiendo con Dios y ese pecado es imperdonable. Ahora, hay gente que lo hace cabalmente, es decir, conscientemente. Hay gente que lo hace por ignorancia. Cuando la gente lo hace por ignorancia, alcanza misericordia. Cuando la gente lo hace sabiendo las cosas, no. Hay 3 pecados que son imperdonables. Uno, hacerse semejante a Dios. Nadie puede hacerse semejante a Dios porque Dios no conoce otro Dios. 2, blasfemar contra el Espíritu Santo, es decir, atribuirle las obras de Dios al diablo. Y creer y no creer quién es Jesús. Porque Jesús le está mostrando quién es Él. Ellos no creyeron. Eso es atribuirle las obras de Dios Yo digo que al diablo. el no creer quién es Dios, pienso que debe haber mucha gente todavía con esos pensamientos. Él dice, todavía hay mucha gente que no cree en la unicidad o que no creen en Dios, que se consideran ateos. Hay muchos en el mundo en ese momento que dicen que no creen. No, hay mucha gente que cree en Dios. La va a cambiar, hay mucha gente que cree en Dios, pero no le creen a Dios. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. Yo tengo que creer en Jesús, es como dice la Escritura, así como se lo estoy mostrando. Es así, no como yo quiera creer. ¿Sí me entiende? Hay gente que cree en Dios, pero no le creen a Dios. Y Jesús dijo, si vosotros no creéis que yo soy, vuestros pecados van a morir. Mucha gente que cree en Dios,
van a morir en sus pecados, Sí. porque no le han creído ¿a quién? No han creído quién es Jesucristo, a pesar de que Él se los vea. 1, 2, 3, 4. En 4 veces Él les manifestó a los judíos quién era Él. Les manifestó y ellos no quisieron creer quién era. Antes dijeron, usted es un demonio. Sí, por eso el Señor dice, si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Entonces la gente a nosotros nos dicen que diabólicos, que hijos del diablo, que todo lo que pasa es eso. Pero la gente no sabe en realidad que están cometiendo una blasfemia contra el Espíritu Santo. El tercer pecado es pecar deliberadamente. Es decir, sabiendo que eso es pecado, hacerlo a conciencia. Eso es un pecado imperdonable. Hola, yo tengo una pregunta. Deliberadamente, al decir deliberadamente, pecar deliberadamente, estamos hablando igual de la blasfemia. No, pecar, por ejemplo, a ver, Cualquier pecado. déjenme por ahí un billetico. De billetes de 50 no, ¿para qué me voy a pegar yo de eso? Billeticos de 100 en adelante, ¿no? Tengo. No, bueno, de 50 sí, unos 3 o 4. ¿Ves? Yo veo el billetico de 50 así, allí. Entonces yo digo, estoy bien pelado, mano. Y ahí los billeticos de 50. Entonces voy a coger 3 o 4 y él no se va a dar cuenta. Tiene ahí un montón. ¿Eso será deliberadamente o será Sí, inconscientemente? Está sabiendo. Es, la Biblia habla en Hebreos, la Biblia habla en Hebreos capítulo 10 que el que peca deliberadamente no alcanza misericordia. Entonces pecar deliberadamente sabiendo yo. Hablo Yo digo que- de mi persona como cristiano. ¿Sí me entiende? Yo. No estoy hablando de ustedes. Yo, como cristiano, entonces yo digo, ahí está, y me lo llevo. ¿Sí me entiende? Digamos, usted lo dice, el que peca deliberadamente Es el siendo que, cristiano. sí, el que está en Cristo. el que está en la El iglesia. que está en la iglesia, ese es el pecado. Porque hay Yo mucha tengo- gente que no está en Cristo y sabe que No. es robar y roba. Sí, pero eso se llama, eso es en el tiempo de la ignorancia. O sea, todavía sigue ignorante de las cosas de Dios. de las cosas de Dios. Entonces alcanza misericordia. Yo, por ejemplo, veo el billetico ahí y me lo llevo. Entonces, ¿será que yo alcanzo misericordia? Pues dice el que peca deliberadamente, solamente le queda una horrenda expectación de juicio, dice Pablo en Hebreos 10. Entonces eso, lo segundo. ¿Quedó satisfecha la respuesta, Por señor? eso la Biblia dice que cuando uno conoce a Dios y se aparta, hubiese sido mejor no haberlo No, conocido. ajá. Porque el pecado, ¿cómo se dice? El pecado no Dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Qué cosa tan grave. va a ser mucho más fuerte el Más duro es el pecado para... Mire que ese texto que más duro será el castigo para uno que para Sodoma y Gomorra, porque resulta que ellos, muchachos, ellos lo hicieron en ignorancia. ¿Sí me entienden? Sodoma y Gomorra. Entonces más duro será el castigo para aquel que conoce que para Sodoma y Gomorra. Más duro será el castigo para aquel que conoce. Ellos lo hicieron en ignorancia, ¿no? Más duro será para nosotros. La generación de ese siglo se levantará y nos juzgará a nosotros, imagínense. Bueno, la respuesta, Sí. dígame, ¿quedó aclarada? Sí, claro. ¿Sí le sirvió la respuesta? ¿Sí? Sí. ¿Así? Sí. Claro. ¿Quedó claro? ¿Sí le gustó la respuesta? Sí, porque usted había dicho que no, le había preguntado a varios y no le había llenado. No me han explicado bien, pero ahí. Pero ya, ¿quedó bien? Claro, sí. Ya quedó claro. ¿Satisfecho? Satisfecho. ¿Lleno? Sí, señor. Bueno. Ahora, referente a usted, a los sueños. Mire, Pero antes de eso yo quería preguntar, por lo menos hay un programa que le llaman el enlace, ¿no? ujú, O sea, por lo menos si te hablan mucho de ese programa. enlace, sí. Ellos por lo menos hay un programa donde hay un pastor o no sé qué señor y él supuestamente hace milagros, ¿no? O sea, yo no voy a decir supuestamente porque yo en medio yo he escuchado como Ajá. yo usted le dice, y le decía la palabra que el que no lee está destinado a creer lo que se le dice, Ajá. ¿cierto? Entonces, por lo menos algunas personas dicen que eso es del diablo por el simple hecho de que hay gente por lo menos que actúa, ¿no? Los menos inválidos que ellos nada más le hacen así, ellos se levantan. Y en mi caso, que mi pregunta es que es tan cierto eso. Bueno. O sea, ¿cómo yo sé que realmente viene de Dios el milagro y realmente no viene Bueno, de Dios? mire, hay gente, el diablo hace milagros. Eso es, el diablo tiene poder igual. El diablo hace milagros también. Pero no quiero decir que esta gente, Es como el Señor de los Milagros. el diablo hace milagros, por eso estoy diciendo, el diablo hace milagros. Algo cuando dicen respecto al Señor de los Milagros de Buga, que
más que él haga milagros, La fe que le pone, esa o sea. manera que está ahí. Detrás de un ídolo, la Biblia dice, detrás de un ídolo hay un demonio. El diablo hace milagros. Entonces, no le digo que esta gente sea del diablo, no. Hay gente buena, gente que en otras iglesias son muy buenos. Pero hay algo, que el nombre de Jesús tiene poder. Y si los inconversos usan el nombre de Jesús y sucede un milagro, porque yo he oído de eso. Aquí en Yumbo una señora era pitonisa, bruja, y la poseyó el diablo, iba a matar a Raimundo y todo el mundo y no puedan con ella. Y llegó el hijo y le invocó, inconverso, le invocó el nombre de Jesús, y por allá la cogió el diablo y ¡pam!, la azotó. Y era inconverso. Entonces, el nombre de Jesús tiene poder. ¿Ya? El nombre de Jesús tiene poder. Pero la Biblia dice que desafortunadamente que el que no conozca a Jesús, que no quiera creer, porque la gente no quiere creer, hoy la gente no quiere creer. ¿Quién es Jesús? La gente no quiere creer. Ellos siguen diciendo que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, el Dios Hijo. La Biblia no habla de eso. La Biblia dice que Jesús es el único Dios, Dios manifestado en carne. Entonces, dice allá que vendrán vendrán y le reclamarán al Señor. El Señor dice, vendrán muchos en mi nombre, y a muchos engañarán, y harán milagros. Dice que a los escogidos. Y harán milagros. Eso de los escogidos se lo explico después, en la próxima clase. Ya. Y harán milagros. Pero cuando venga el día del juicio, se levantarán y estarán no delante del Señor como Salvador, sino como juez. Dice, serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces comenzarán a decirle, Señor, pero en su nombre hicimos milagros. Señor, en su nombre echamos fuera demonios. Señor, en su nombre hicimos todo eso. Pero el Señor les dirá, no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. La palabra hacedor de maldad viene del griego onomías, que significa el que quebranta el mandamiento. ¿Y cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es? El primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Ellos no lo creen. Nosotros lo leímos el sábado. El sábado lo leímos. Amar a Dios. No. Amar a Dios. No. El primer mandamiento es que se les clave aquí. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ellos no creen eso. Entonces por eso el Señor les dice, apártense de mí, ustedes que quebrantaron el mandamiento. Porque el principal mandamiento de la ley de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, es que Él en el Antiguo Testamento es uno, pero sigue siendo uno. A pesar de que se manifestó como hombre, siguió siendo uno. No eran dos ni eran tres. Entonces, ellos irán a reclamarle al Señor. Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, paramos paralíticos, hicimos esto, hicimos campañas, dimos de comer al hambriento, todo eso. Sí, pero yo no los conozco. ¿Usted sabe por qué? Porque ustedes no quisieron conocerme. Y el conocimiento de saber quién es Jesús es el que lo lleva a uno con arrepentimiento, conversión, bautismo. El conocimiento de Jesús y la santidad es lo que lo lleva a uno a la salvación. No hablar de Dios. Ellos hablan de Dios. Ahí entra el versículo que dice que son, o la parte que dice son muchos los llamados y pocos los escogidos. ¿Pueden estar en ese contexto tampoco? No. Más o menos. La próxima clase hablamos de eso. Más o menos, sí. Más o menos. En la próxima clase les explico qué son llamados y cómo somos escogidos. Llamados todo el mundo. Sí, adelante tanto. Llamados es todo el mundo, pero escogidos habemos pocos. Y vamos a mirar por qué somos escogidos en la próxima clase. Entonces, esa gente que en el nombre de Jesús pueden hacer milagros, sí, pero recordemos algo, que detrás de ellos, ¿qué hay? No vamos a decir un demonio porque no, eso no nos consta, ¿no? Pero detrás de ellos, ¿qué hay? Hay un interés. ¿Cuál es el interés del enlace? ¿Cuál es el interés? Es que la verdad yo no es que lo vea. Pero ¿cuál es el interés? El interés es pues yo iba a decir monetario. Que el dinero, pero monetario. Pero no quise ser ¿Sí? imprudente. Entonces, no es que nos estamos hablando la verdad. Entonces, pacta que Dios tiene un milagro para ti. ¿Quién dijo que yo para que Dios me haga un milagro a mí tengo que invertir dinero? ¿Quién dijo eso? Eso es mentira. Dios a quién le pidió, hoy te voy a sanar.
Pero entonces, ¿realmente o son actores o realmente los salvan? Vamos a mirar, testimonios hay. Muchos. Benny Hinn, ¿usted sabe quién es Benny Hinn? El que comenzó uno de los grandes predicadores de la prosperidad a hispano, del cual arremeda el de que dice, mi amigo el Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, sopla sobre ellos, sopla, paz. Se cae la gente. Un señor de Guatemala, Carlitos. Ya no vamos a decir el nombre porque pronto nos ganamos una demanda. Entonces Benny Hinn él reconoció que durante tantos años estuvo haciéndole daño al cristianismo. Porque todas esas cruzadas y todo eso son pura payasada. Ay, sí que no lo he escuchado. Ahora, resulta que con Carlitos el de Guatemala, también ciertas personas comenzaron a hacer y miraron que, qué cosas, ¿no? Las personas eran siempre casi los mismos que aparecían en esos, o sea, en esos milagros, esas maratónicas que se hacían. Entonces fueron y buscaron a esas personas y le preguntaron, ¿no? Les pagaron, eran actores. ¿Que Dios sana? Yo soy un ejemplo de que Dios sana. Aquí está un ejemplo. Dios hace milagros. Aquí hay un ejemplo, un milagro. ¿Ya? Pero nosotros como iglesia, y hablo nosotros, la iglesia del nombre, no hacemos esos shows. Porque Dios sana, pero es que nosotros no nos... La verdad, se lo digo, para nosotros la sanidad no es primordial. Para nosotros lo que tenemos que predicarle al ser humano es... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? La salvación. La salvación. Jesucristo vino a salvar, Él no dijo que vino a sanar. Yo vine a salvar lo que se había perdido. Y después de predicar salvación, y venía alguien que de verdad tenía fe, Él lo sanaba. Hoy, los que nos acercamos a Él creyendo que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan, entonces también puede obrar un milagro en nosotros. Y si no lo hace, pues que hombre, yo me llevo lo más grande que Él me puede dar, que es mi salvación. Hay algo, bueno, ahí en ese pedacito de la sanidad o de la salvación, algo así, como estamos hablando. No sé si hay una parte de la Biblia que lo dice, o yo lo escuché, que por lo menos Dios cuando se va a llevar a una persona, digamos así, o en el caso de mi abuela, que mi abuela fue muchos años cristiana, mi abuela dejó su marido, digamos, el último que tuvo, por seguir a Dios, porque él no quería ser cristiano y no quería casarse, y bueno, él ya prefirió separarse, pero ella siguió sus caminos de Dios. Yo crecí con mi abuela, ¿no? Y siempre era en la iglesia, ya todos los días se arrollaba a orar y muy consagrado. Pero entonces mi abuela ya a los 85 años, 83 años creo, ella ya venía con un tiempo con Alzheimer, perdió la vista. Entonces lo último fue muy sufrido para ella, llegamos así, ya como era cieguita a veces, de tanto estar por una muy inquieta, se caía, ella subió unos golpes en la cabeza, le hicieron 2 operaciones con 80 y tantos años, 2 operaciones de la cabeza, la raparon toda, y yo la última vez que la vi, cicatrices, y yo la vi que sufría mucho, se quejaba mucho, ¿no? Entonces yo le decía eso a mi mamá, que yo decía, pues mi abuela que ha sido, que entregó, que todo lo que hizo a causa de seguir el evangelio, de obedecer a Dios en todo, y sufrir tanto para una muerte así, ¿no? Sufrir una muerte que yo sé que sufrió mucho. Entonces él me decía que es que Dios cuando muchas veces, porque nadie es santo, nadie es todo mundo, por mucho consagrado que sea, tiene su pecado, digamos así, o no sé, dice, usted le da ira, la ira es un pecado, usted por muy humano que sea. No, la ira no es pecado, la ira no es pecado. No es pecado. Usted se puede enojar, yo me enojo, Claro, pero una cosa es enojarse y otra cosa es dejar que la ira me controle, no dominar yo mi ira. Cuando yo no domino mi ira, entonces sí viene el pecado. ¿Cuál es el pecado? Por ejemplo, usted me dice negro y resulta que yo no soy negro, hermano, yo soy blanco, yo soy mono y verde. Entonces yo le digo a usted descarado y ya, entonces nos hacemos esa palabra y yo le digo una mala palabra a usted. Entonces ahí ya viene mi ira, viene el pecado, pero yo me puedo enojar, claro. Yo me puedo enojar y decirle, compañero, hazme un favor y me respeta que yo no soy negro, ¿ya? O no soy blanco, yo soy quemadito, bueno. Entonces hay gente que se deja llevar por la ira y resulta que la ira ciega. Y cuando la ira te ciega,
Entonces cometes una locura y esa locura se llama pecado. Y ese pecado te puede llevar ¿a dónde? A una cárcel. Porque hay hermanos que han pecado con una ira y han matado a otra persona, hermano. ¿Y dónde están pagándolo? En la cárcel. Y son hermanos, ¿sí me entiende? Pero enojarse no es pecado. Yo me puedo enojar, claro, yo me puedo enojar. El problema es no controlar mis emociones. Yo tengo que controlar mis emociones, tanto la ira como la risa, porque la risa también me puede llevar a mí a pecar. Pues en medio de la risa, claro, una broma obscena, una broma pesada. ¿Sí me entiende? Una broma obscena. Entonces la gente... En caso tal decía que mi mamá creo que mejor que me dijo que Dios maltrataba la carne para poder como purificar el alma o no sé, algo así me decía. Eso es falso, mire. Que por eso mi abuela sufrió tanto, que de pronto Dios maltrató la carne, que la carne es la causante del pecado. No, lo que santifica al ser humano, yo soy santo. Yo soy santo. Y usted dice, hermano, pero usted comete una cantidad de faltas. Sí, pero yo soy santo. Porque el que santifica es Cristo. Cristo en mí es el que me santifica. Ya habéis sido lavados, justificados, santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, cuando yo tengo el Espíritu de Dios y soy bautizado en el nombre de Jesús, yo soy santo. Para Él soy santo. Entonces, la carne, esta carne, yo que vivo en el Espíritu, la carne no tiene nada que ver. Lo que pasa es que hay veces nosotros, Dios es el único que conoce las cosas y permite que nosotros, nuestros últimos años, como hay gente que le ora, yo le oro a Dios que el día que me va a llevar, me lleve y que yo no sienta nada. Yo no quiero estar postrado en una cama, ni ser nada de nadie, hermano. Carga para nadie. Yo no quiero eso, que me lleve. Listo, sirvió hasta aquí, viejito, y ya, despídase que nos fuimos. Permítame despedirme. Y han habido hermanos que han llamado a su familia, hoy me voy, hoy me muero, chao. Pero hay hermanos que han sufrido una agonía. ¿Sí? Ya la pregunta es ¿por qué? No. Solamente Dios permite eso. Job es uno de los casos más grandes del sufrimiento en el ser humano. Job, el profeta que fue después de Elías, ¿cómo se llama? El profeta que fue después de Elías también tuvo una muerte lenta y agónica. Y lo que yo rescato de mi abuela es que mi abuela murió el 24 de diciembre, como a las 10 de la noche. Y el 25 que llegó a la casa a velarla, cuando yo la fui a ver, se le veía, a pesar de que sufrió tanto, yo nunca olvido, pero se le veía una paz en el rostro, una tranquilidad, como si ya fuera visto algo hermoso. La gloria de Dios. La gloria de Dios. Eliseo. Yo quedé como con esa tranquilidad en decirle como que, bueno, mi abuela, yo sé que se fue al lado de Dios, se fue para el cielo, se fue a esperar el levantamiento, como sea, pero yo sé que mi abuela, digamos, se salvó, porque lo que yo le vi en el rostro era algo que, no, yo no aguanté, yo la veía y yo era como que, yo lloraba por ver a mi abuela ahí, pero al mismo tiempo como la paz que murió en paz. Esa sí es morir en paz. Eso sí es morir en paz. Eso sí es morir en paz. El otro dice, el Señor dice que hay paz para nosotros, pero para los impíos no hay paz. El que murió en la paz del Señor, olvídese eso. No hay paz para el impío. Nosotros hemos sido lavados, justificados y santificados, es decir, ya no somos impíos. El impío, para él no hay paz. Entonces, ¿a qué se refiere? Paz, la paz del Señor. Impío es aquel que no obedece al Señor. Pecador, digamos así. Digamos una cosa, es algo que uno a veces le rodea mucho la cabeza, ¿no? Y más uno en el mundo. Digamos, yo por ejemplo, tuve un hermano que yo considero que mi hermano sufrió mucho en este mundo. Lo considero así, ¿no? Mi hermano, pues yo medio le comenté de él, ¿no? Él falleció, a mí muchos me dicen, es que usted no sabe qué pasó antes de él, pues pasar lo que pasó, que falleció. Pero yo decía, para mí es duro saber de pronto que mi hermano, la vida que tuvo aquí en este mundo, porque pues él era como que, che, para allá, no, deberías echarlo para allá, es que aquí nadie lo aguanta, ni tampoco, que sus propios padres, bueno, mi mamá en medio de su ignorancia, porque pues yo no la justifico, ¿no? Pero pues ella, por mantener su hogar, o no sé,
lo mandaba a poner la tía, en este caso para mi casa, que yo sé que mi hermano me tiene a mí mucho resentimiento y aún lo tiene. Yo confío y creo en Dios de que le va a sanar eso a él. Y es de que a mí me culpa por la muerte de mi hermano. Pero pues yo también tuve que tolerar mucho la enfermedad de él, ¿no? Y hermano, entre las cosas que pensaba era que cuando él cumpliera 18 años, él se iba a ir para la guerrilla y iba a venir a matar a mi papá, o sea, el papá de él. Y mamá le decía, mi hijo, deje de decir esas cosas y esto. Yo te digo, no, mamá, yo él lo voy a matar y yo él lo voy a matar. O sea, él tenía metido en su cabeza que iba a matar a mi papá. Cuando mi hermano cumplió 15 años, a los 8 días, mi hermano falleció. Entonces yo decía, y él algo que él por lo menos le daba mucho miedo, y él se lo dijo a mi mamita, era que a él le daba mucho miedo morirse porque él no quería irse para el infierno, ¿ya? Pero pues tampoco fue de ir a una iglesia a buscar de Dios, no sé si por su enfermedad o lo que sea, pero entonces yo miro eso en él, y yo digo, porque la gente dice, ¿no? Que si uno muere de pecado, ya, eso no hay salvación, ¿no? Y es donde uno dice, es duro, ¿por qué? Si tan solo tenía como 15 años y él todo lo que hacía lo conllevaba también parte de su enfermedad, ¿no? Mire, contestándole a él, el sufrimiento no purifica al ser humano. El sufrimiento es una condición de nuestro cuerpo. Las enfermedades son condiciones de nuestro cuerpo, nuestros genes están ya, digámoslo así, expuestos a gérmenes, bacterias, bueno, todo eso que nos enferma. Entonces el sufrimiento no purifica el cuerpo. Lo que purifica el cuerpo es el bautismo en el nombre de Jesús y recibir el don del Espíritu Santo y vivir una vida en santidad agradable a Dios. Eso es lo que me purifica a mí. Entonces el sufrimiento, como seres humanos, tenemos que tolerarlo. ¿Por qué? Porque Job dijo algo muy bueno. Job dijo, ¿acaso recibiremos solamente de Dios lo bueno y no solamente lo malo? Y no lo malo, solamente vamos a recibir lo bueno y no vamos a recibir lo malo. Él dio y él quitó. Sea en todo Dios bendito. Entonces Job no pecó a pesar de que se le murieron todos los hijos, quedó en la ruina, la mujer lo dejó, la mujer le dijo maldice a Dios y muérete, le deseaba la muerte, tuvo una enfermedad. Dice que era podrido, enteramente podrido. ¿Sí? La gente, los amigos decían que estaba en pecado. Entonces decía que no, yo no estoy en pecado. Entonces, pero él dijo eso. Sea Dios en todo bendito, él da y él quita. Entonces, pues, él asumió su dolor. Eliseo, que fue uno de los más grandes profetas que tiene la Biblia, Eliseo cuando ve a Elías le dice, y Elías le dice, ¿qué quieres que te haga? Le dice, yo quiero tener una doble porción de su espíritu. Elías hizo 7 milagros, Eliseo hizo 14, es decir, de verdad, Dios le cumplió ese deseo. Una doble porción de lo que tenía Elías, lo hizo. Pero Eliseo murió de una enfermedad muy dolorosa. Murió ya de una enfermedad muy dolorosa y fue un gran profeta. Entonces, ¿por qué Dios permite eso? Pues solamente... lo digo yo a causa de nuestro cuerpo que es tan débil, las enfermedades y todo eso, pues Dios puede sanarlo, sí, y si Dios no me quiere sanar, pues solamente sé que algo me queda, que el día que yo parta a la eternidad, me voy a ir con Él. Pues con eso se fue Eliseo, con ese pensamiento vivió y murió Job. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y se levantará del polvo. Entonces, para responderle a usted, ¿sí me entiende? Su abuela perseveró en el Señor hasta que el Señor decidió ya decirle, reúnase conmigo, se fue en paz. Ahora, usted. No, ya no quiero ver. Para responderle a usted, no, tengo que responderle. Mire, el conocimiento del pecado del ser humano empieza en la adolescencia. Capítulo 9 del libro de Eclesiastés, el predicador dice, alégrate, joven, en los días de juventud y toma placer en los días de tu adolescencia. Pero sabe que sobre estas cosas debe juzgar Dios. Entonces, ¿desde cuándo comienza el conocimiento de pecado en el ser humano? En la adolescencia. Entonces, al adolescente también se le predica que necesita de Cristo.
Porque el requisito para ser salvo, no lo digo yo, lo dice la Biblia, no es el sufrimiento. No, el requisito es el que crea y fuere bautizado, será salvo. El que no crea, ya ha sido condenado. ¿Sí? Entonces, ese es el requisito que el Señor dejó. ¿Sabe que si no se alcanza a bautizar? Pregúntele al Señor, Señor, si no se alcanzó a bautizar, el Señor le va a responder, el que crea y fuere bautizado, será salvo. El que no crea, ya ha sido condenado. Un ejemplo, digamos el ejemplo de Manuel, ya 15 años. Digamos, si nunca tuvo la oportunidad de que alguien le hablara de Dios o de que lo llevan a la iglesia a decirle, vea. Igualmente. Yo no, en este tiempo no creo eso. En este tiempo no creo eso. Alguien le tuvo que haber hablado. Alguien. No, pues de pronto sino que pronto entra. Como, no sé, no. Por lo menos desde mi caso. Instruido mal. Eso, instruido mal. ¿Sí me entiende? Pero vamos a hacer, que no me gustaría decirlo. La verdad no lo comparto. La verdad no lo comparto. Pero vamos a dejar que Dios tome esa decisión. ¿Y por qué digo que no lo comparto? Porque es que el mandamiento lo dice, el que crea y fuere bautizado será salvo. Pero hay una parte donde también van a haber unos salvos que son salvos por conciencia. Salvos por conciencia, es decir, los que sabiendo que Dios existe y nunca habían escuchado de Él, hicieron lo que a Dios le agrada sin saber quién era Él. Entonces vivieron para Dios. O sea, hay un Dios en los cielos y yo sé que, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama, pero yo sé que hay un Dios. Yo sé que esto lo hizo un Dios. Entonces voy a tratar de hacer lo que a Él le agrada, sin conocerle. Eso se llama salvos por conciencia. Pero ya... Para esta época, muy difícil que alguien... No, sí, hay gente que, la verdad se lo digo, hay gente que... He escuchado gente de la iglesia, hay mucha, bueno, no mucho, pero sí una o dos personas, que decía que por lo menos él iba a la iglesia y todo, pero él no daba ofrenda ni diezmo, que él prefería hacer labores de caridad con la gente que necesita. Entonces, no, yo no, en vez de darle estos 200,000 de diezmo al día, voy a comprar un mercado y lo llevo a una persona que necesita. Qué bien, pero se va a condenar. Qué bien. El diezmo lo vale Porque bien, porque el mandamiento de Dios es que uno debe apartar. El mandamiento de Dios, que uno debe darle el sustento al que predica el evangelio. Porque el Señor dijo, el que predica el evangelio, viva el evangelio. El obrero es digno de su salario. ¿Sí? Entonces, eso es un mandamiento de ¿quién? De Jesús. Entonces, yo mi ofrenda y lo que la gente llama el diezmo, yo lo doy. A mí eso, hermano, antes Dios me bendice más. No, que haga el pastor, eso ya no es... No. Imagínese que sí, es verdad, hay mucha gente que se guía porque ven malos ejemplos. No, o en decir que el pastor anda en camioneta y usted tiene que irse a pie y usted queda al 10. Bueno, gloria a Dios, hermano, vea. Venga, le digo, vea. Venga, ¿sabe qué le respondería yo a esa persona? ¿Sabe qué? Es que anteriormente yo me tomaba 10,000, 20,000, 100,000, 200,000 pesos. Me los tomaba en cerveza, trago, mujeres y todo eso. En marihuana, en bazuco. Ya vivía arruinado. Y ahorita, gracias a ese pesito que yo doy para que el pastor ande en esa camioneta, ¿sabe qué pasa? Que vea, yo abro la nevera llena, ¿no? Oro, estoy enfermo y oro y me sano. En cambio, usted necesita de un médico, usted no tiene para comer. Dos preguntas más sobre eso. Bueno, una por las enfermedades que veníamos hablando de las enfermedades, ¿no? También Dios, digamos, Dios me quiere a mí salvo. Dios quiere que yo sea salvo porque Él quiere que sea salvo. Y Él me dice, aquí estoy, sígame, aquí estoy, vea, déjeme entrar, y yo en mi corazón, no. Puede llegar a suceder que Dios dice, bueno, Omar Andrés no quiere oír, voy a darle un castigo, para ver si con ese castigo Él toma conciencia y vuelve a mi camino. Y ahí es donde dice mucha gente que también, sea por una enfermedad, sea por un accidente, quedan postrados en cama, y estando postrados en cama dicen, bueno, ya estoy aquí postrado en cama, y ahí sí quieren aceptar a Dios, porque se ven, bueno, en ese caso pasó con una tía mía. Sí puede suceder, sí puede suceder. Con una tía mía, mi abuela que fue muy cristiana, mi abuela la instruyó en el evangelio y yo sabía que ella era bautizada. Después de un tiempo acá, ella se apartó completamente de Dios, ya era la persona que le gustaba un trago, su baile y todo,
Y hubo una persona que tiró mucho a que le gustaba leer, que le leyeran las cartas. Ellas iban de los que leían las cartas, que esto, que lo otro, que una vela, que por aquí. Y un momento a otro ya se enfermó y cuando la detectaron ya tenía cáncer de colon. Tenía cáncer de colon y ya ella estuvo aquí en Cali y incluso yo, bueno, en ese tiempo yo no la fui a ver y cuando la fui, el día que la iba a ver, ella falleció. ¿Cómo se llama? Llamaba Alicia Roy. Y lo que me decía pues mi familia que ya estaba toda abierta, aquí abierta por completo, de tener así porque el cáncer ya le ha regado, incluso ya botaba materia fecal por la boca. Y el hijo de ella, un primo mío que estuvo con ella ahí, hubo una noche donde ella se puso mal, se desesperó porque ella decía que había muchos demonios a los lados que la estaban queriendo llevar. Dios mío. Que se la querían llevar y ya ese día dice que pasó una noche horrible. Entonces, pero mi tío, mi primo, ya en el momentico, no era precisamente la pentecostal, pero sí tenía como, estaba guiándose en el cristianismo, trajo un pastor. Y el pastor oró por ella, le dijo que si ella quería ser salva, que se aceptaba a Dios en el corazón, tal. Bueno, y oró por ella, y ella oró y ella aceptó a Dios otra vez en su corazón. Y él cuenta que ese día, creo que una noche antes de morir, él estaba ahí durmiendo cuando ella le habló, y le dijo, vea, dijo, usted ve ese ángel ahí que está parado en la ventana, era tan hermoso, que mira, pues no veía nada, ¿no? Pero ella estaba viendo que estaba un ángel ahí parado en la ventana, y que ella veía el ángel, y que era un ángel bonito ahí en la ventana. Y ya creo que al otro día ya murió, y pues a pesar de que pasó todo eso, ella dice que ya fue suavecito y se soltó las lágrimas, lloraba cuando estaba muriendo y ella falló como a las 3 de la mañana, 3:30 de la mañana, un sábado. Entonces ahí es donde me cuenta que Dios también lo puede poner a uno en una posición para que uno... Mire, de verdad, a ver, esta es la última pregunta. Listo, dejemos para más, ya. Concerniente a lo que decían del diezmo, que yo no doy el diezmo, que no doy la ofrenda, que porque eso es para el pastor y todo eso, eso es mentira. El diezmo no es todo para el pastor. Pero la gente tiende a decir que es todo para no, el diezmo no es todo para el pastor. Y ahí el pastor recibe una parte, porque la Biblia manda, el Señor manda, y que el obrero es digno de su salario. ¿Sí? Entonces el pastor de ahí se le da una parte. La otra parte, la iglesia, lo manda a algo que se llama el Tesoro Nacional y de allí se distribuye a las 43 misiones que tenemos alrededor del mundo. Es decir, sostenemos no solamente misioneros, sino que también sostenemos pastores alrededor del mundo. Pastores. Y se lo digo yo que mantengo viajando. Pastores que son sostenidos de lo que uno, aquí el billetico de 5,000 que uno echa, de esto lo cambian en dólares y se los envían para que ellos sean sostenidos, tengan al menos un salario mínimo para que se dediquen solamente a predicar. Entonces, eso que el pastor se está enriqueciendo en la pentecostal, hombre, eso es hablar de más. Las ofrendas, hermano, la gente, dice la Biblia que Dios ama al dador alegre. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿para qué recolectamos ofrendas? Porque en las ofrendas, entonces nosotros pagamos, si pagamos una casita, nosotros estamos pagando, por ejemplo, un lugar de predicación, pues de ahí, de esas ofrendas, pagamos la cuota que nos siguen, creo que son 1.500.000 mensual, una cuota que estamos pagando. Compramos ese lote, ya lo llamo un poquito grandecito. Fuera de eso, pagamos energía, pagamos catastro, pagamos basura, todo hay que pagarlo. A nosotros nos dicen, entonces, ¿de dónde sale? De las ofrendas. ¿Quiénes ofrendamos? Los que hemos sido salvos. Somos los que ofrendamos, hermano, no nos duele. Una persona que diga eso, hermano, está pobre. Y si está en la iglesia, pues las está condenando. Que deje eso, hermano. Entonces, cuando estaba en el mundo, no iba y se tomaba 100, 200, 300,000 pesos en una noche. Y al otro día, el lunes, estaba pelado. Se lo digo porque yo era uno de esos. El lunes ya pelado, hermano. No, viejo. Ahora, referente a lo que usted me pregunta, vuélvame a ver un poquito. ¿Cuál la enfermedad? ¿Qué más? Pues que Dios al uno no escuchar a Dios lo postra a uno por una enfermedad. Referente a la pregunta de la enfermedad, mire lo que usted me acaba de decir, el contexto. ¿Dios lo puede permitir? Sí, lo permite, pero para que la persona se salve. Pero el contexto que usted me explica, que su tía, cartas y tarot y invocaciones al diablo, hermano, es que el diablo paga mal al que le sirve. Y el diablo vino a matar, hurtar y destruir. Entonces, hay gente que le sirve al diablo. ¿Y cómo le pagan? Matándolo.
Así le paga el diablo, lo mata. ¿Sí me entiende? Ahora, que su tía se arrepintió, su tía fue bautizar en el nombre de Jesús. Sí, ya fue bautizada en la Pentecostal. Recibió el don del Espíritu Santo y todo eso. No, pues sí, no sé. Bueno, Pero si no sé. fue bautizar en el nombre de Jesús, recibió el don del Espíritu Santo, y ese día dijo, sí, yo quiero reconciliarme con el Señor, sí alcanzó salvación. Depende, porque el que analiza la mente y el corazón se llama Jesucristo. Si fue un arrepentimiento genuino, de verdad, sí. Pero si fue un arrepentimiento falso, no. ¿Es un arrepentimiento falso? No, viejo. Qué Mira pena. que yo tengo una pregunta referente a eso. O pues me surge como la duda. O bueno, no, esa duda siempre la he tenido. Espere, dígame. Y es por lo menos desde mi caso, ¿no? Yo le he hablado a usted que, pues de respeto desde los sueños que yo tuve, que yo se le decía que yo siempre digo, Señor, muéstrame dónde me quieres tener, Ajá, que a mí me persiguen mucho los pentecostales, sí. que el papá de los niños, la mayoría son pentecostales, y yo siempre decía, y yo le decía a él, yo a una iglesia pentecostal no voy, y no voy. Con el tiempo, pues terminé asistiendo a una iglesia pentecostal. Me gustaba porque yo decía, aquí se nota la nobleza, lo que se habla de Jesús, de que no es solamente dentro de una iglesia, son alabando y fuera de la iglesia no otra cosa, no. La verdad no, un pentecostal uno afuera en la calle uno lo reconoce, ¿ya? Pero entonces dentro de todo el transcurso de mi vida, no, pero me parece como desde mis 6 años, entonces a mí me han pasado cosas como que me acercan a Dios, ¿no? Por lo menos la pérdida de mi hermana me acercó como a Dios desde esa edad, ¿no? Luego se viene la muerte de mi hermano, y yo buscaba como también sanar ese dolor. Se viene la muerte del papá de mis hijos, que también fue algo muy duro, que volví, me acercó a Dios. Y por lo menos lo que le decía, a veces, no sé si es que Dios permite que a uno le pasen esas cosas. Ya hay una frase que dice, no sé, que dice que el dolor me hace sentir, estar más cerca de ti. Es una canción que una vez escuché y decía ese pedacito. Y yo lloraba con esa canción. Y yo decía, y no solamente en pérdidas, ¿no? Con mi hijo, que ya usted lo puedo conocer, con él he conocido hospitales tras hospitales. El último más reciente fue que él estuvo involucrado en el accidente y que a mí me decían, no, es que ya clínicamente pues no se puede hacer nada, ya eso es un milagro, porque yo estaba cerrada y eso es lo que le iba a contar, de que yo no quería, me decían, pídale a Dios, y yo no le voy a pedir nada a Dios, nada, 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 porque yo ya le pedí, él no me concedió, y pues era algo referente con lo del accidente. Y cuando ya a mí me dicen lo de mi hijo, obviamente cualquiera doble los rodillas, que yo le he contado esta historia, y saber que a las 2 horas a mí me dice, Julián, ¿está bien? Yo, o sea, ahí es donde yo siempre he dicho, Señor, si yo estando donde estoy, porque yo sé, y yo nunca he dicho, ay, no, es que esto es parte del diablo también. No, 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 para mí todo lo bonito que puse en mi vida, a pesar de que yo no soy 100% conocedora de las cosas de Dios, porque también eso lo iba a hablar referente a lo de mi hermano, no es que no le hayan hablado de Dios, sino que a uno lo enredan mucho, y más si uno no lee, y entonces eso es como lo que nos ha pasado a nosotros, más que todos mis hermanos, y a mi mamá, la ignorancia de uno, ¿no? De no querer conocer más allá. Bueno, ¿cuál es la verdad? Quiero conocerla, no dejarme llevar solamente por lo que me dicen. Entonces, en mi caso, yo digo, Dios, siento, ¿no? Que me ha llamado de tantas maneras, que una vez me dijo, Dios se la ha llamado de tantas maneras, que un día y me colocaba un ejemplo así, que le pasa algo mucho más grave a uno que lo termina postrando ante Dios. Mire, Entonces, ¿qué tan cierto es eso? hay veces sí, Dios puede permitir eso. Pues lo puede permitir, claro, Dios lo puede permitir, para que uno vea y entienda que el remedio que uno tiene es Él. Ahorita hablando acá, que fuimos allí, estamos hablando que oremos, claro, y la gente, parca la gente, ¿no? Les dije estas palabras. Despreciamos la oración porque tenemos dinero, tenemos salud, pero cuando no tengamos salud y tengamos dinero, y el dinero no compra la salud, entonces ahí sí vamos a querer que la gente ore por uno. Porque el último remedio, ¿cuál es? Dios. ¿Y Dios escucha a quiénes?
a sus hijos. Entonces, sí, venga, Señor, ore por mí. Venga, ore por mí. Pero anteriormente lo despreciaron. No, a mí no, conmigo no. No, yo no sé. No, estoy hablando de la gente, ¿no? Usted me está preguntando y le estoy respondiendo. Estoy hablando de la gente. Estoy hablando de la gente. Entonces, Dios permite eso, sí, para que vea y Él se glorifica. Y por ejemplo, en el caso suyo, el caso del milagro que hizo su hijo, ¿no? Para que usted viera que Él estaba allí. Siempre ha estado allí. Y fuera de eso que la está llamando. Porque hablarle 2 veces, con cualquiera no lo hace. Él la está llamando. Ahora, el problema es si usted quiere acceder al llamado. ¿Qué es lo que Dios quiere con usted? Como se lo dije el sábado, no sé. ¿De qué la quiere librar Dios? No sé. Pero ¿qué la está llamando? La está llamando. Y con nombre propio la está llamando. Ahora pregúntenle ustedes, como dijo un profeta, heme aquí, envíame a mí. Cuando el Señor se le aparece y le dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? El profeta inmediatamente no duda, sino que levanta la mano y le dijo, heme aquí, envíame a mí. Y también un niño llamado Samuel, el Señor le habla, Samuel, y Samuel no entendía que era Dios. Entonces Samuel venía al sacerdote y le decía, sí, Señor, me has llamado. No, yo no te he llamado. Y volvía a Samuel porque Samuel dormía en el templo, en el tabernáculo. Entonces volvía y la voz venía él, Samuel. Samuel volvía donde Elí, le decía, sí, Señor, me has llamado la segunda vez que me llaman. No, yo no te he llamado. Volvía Samuel a dormir. Volvió a la voz la tercera vez y lo volvió. Entonces volvió Samuel a donde Elí y le dijo, ya 3 veces me ha llamado, dígame qué quiere. Entonces Elí entendió que no era una imaginación del muchacho, sino que Dios lo estaba llamando. Entonces le dijo, cuando vuelva la voz, dile, he aquí tu siervo. Habla que tu siervo escucha. Cuando vuelve la voz, Samuel le dice, habla que tu siervo escucha. Entonces el Señor lo llama y le dice que lo haría un profeta, que lo haría un vidente, lo haría un hombre de Dios, lo haría un varón de él. Por eso le digo, ¿por qué la está llamando Dios? Solamente Dios sabe qué es lo que dice. Ahora, usted verá así, dice lo que dijo Samuel, habla que tu sierva escucha. O 2, heme aquí, envíame a mí. Usted verá qué quiere decirle. ¿Sí me entiende? ¿De qué la está librando el Señor? No sé. ¿Qué le quiere el Señor? No sé. Pero lo más importante que usted tiene que coger es, lo más importante que el ser humano tiene que coger de Dios, no es ni la salud, no es la riqueza, no es el empleo, es la salvación. Dígale al Señor, Señor, heme aquí estoy. ¿Usted qué quiere hacer de mí? Hágalo, pero lo que usted quiere hacer de mí, yo lo quiero hacer con excelencia. Amén. ¿Sí me entiende? Lo que usted quiera que yo haga, lo voy a hacer con excelencia, porque es para usted. El Señor me llamó a mí, yo intento hacer las cosas con excelencia. Mire la hora que es, todavía estoy trabajando. Con excelencia, porque a Dios no se le sirve de cualquier modo, a Dios se le sirve es con excelencia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, habla, que tu siervo escucha. Dígale usted lo mismo al Señor. Señor, hable, que su siervo o su sierva escucha. ¿Qué quiere que haga? No sé hacer nada, pero usted capacita, usted da los dones, usted es el que da la lengua al mudo, usted es el que da los dones, los talentos. Dígame qué quiere que haga, capacíteme y lo voy a hacer, ¿no? Y no sea como después de esa gente que después de mucho tiempo en la iglesia hay que estarlos empujando. No, vamos, hermano Alex, camine pues, vea, viejo, camine, vámonos a trabajar. Ay, hermana, deje molestar. No se acuerda cuando se iba a mi casa a predicar. Camine, vámonos a trabajar. Bueno, eso es lo que Dios quiere que usted haga. ¿Listo? Bueno, vamos a finalizar aquí. Pues, despídanse, por favor. Chao. Dios los bendiga a todos. Bueno, esperamos a los que escucharon o vieron el video, pues, que nos tengan sus oraciones para poder salir adelante. 2 más para Cristo, ya. 2 más. Ahí vamos, trabajando duro. 2 más para Cristo. Dios les bendiga.